Julián Varga no era un hombre dado a las suposiciones ni a las intuiciones vagas. Como uno de los arquitectos más prestigiosos de Madrid, su vida se basaba en la precisión, en la resistencia de los materiales y en la infalibilidad de los planos bien trazados. Para él, su matrimonio con Elena Moretti era su obra maestra, una estructura que consideraba inexpugnable ante las tormentas de la vida moderna. Se habían conocido en una gala benéfica en el Palacio de Cibeles, y desde aquel primer encuentro, Julián quedó cautivado por la elegancia serena de Elena y su aparente devoción a los valores tradicionales. Durante 5 años, vivieron en una burbuja de sofisticación, viajando de las costas de Amalfi a los refugios nevados de Courchevel, siempre proyectando la imagen de la pareja perfecta. Julián proveía una vida de lujos inimaginables, y Elena, con su gracia natural, gestionaba su vida social y su hogar con una maestría que él adoraba. No había una sola grieta visible en la fachada de su existencia. Eran el referente de estabilidad en un círculo social donde los divorcios eran tan comunes como los cambios de temporada en la moda. Sin embargo, Julián no era un iluso. A pesar de su amor profundo, su mente analítica nunca dejaba de funcionar. Antes de dar el sí quiero en una fastuosa ceremonia en una finca de Segovia, insistió en la firma de un acuerdo prematrimonial extremadamente detallado. No lo hizo por falta de confianza, sino por una costumbre profesional de prever cualquier fallo estructural. El documento, redactado por los abogados más agresivos del país, no solo protegía su patrimonio personal acumulado antes del matrimonio, sino que incluía cláusulas punitivas específicas en caso de deslealtad. Elena, en aquel entonces, firmó con una sonrisa asegurando que tales medidas eran innecesarias porque su amor era eterno. El contrato estipulaba que, en caso de probarse una infidelidad, Elena renunciaría a cualquier pensión compensatoria, perdería el derecho a residir en cualquiera de las propiedades de Julián y debería devolver regalos de alto valor, como joyas y vehículos, que no hubieran sido formalizados como donaciones irrevocables. Era un documento diseñado para la aniquilación financiera en caso de traición, una salvaguarda que Julián esperaba que se quedara acumulando polvo en una caja fuerte para siempre. La perfección comenzó a desmoronarse de manera casi imperceptible. No fue un gran evento lo que disparó las alarmas de Julián, sino una acumulación de pequeñas inconsistencias. Elena, que siempre había sido puntual y transparente con su agenda, empezó a mostrar lagunas en su narrativa diaria. Había llamadas que se cortaban bruscamente cuando él entraba en la habitación, cenas con viejas amigas de la universidad, que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada y una frialdad nueva, un distanciamiento emocional que ella intentaba encubrir con un exceso de atenciones superficiales. Julián notó que el perfume de Elena había cambiado. Ya no usaba la esencia personalizada que él le regalaba, sino algo más almizclado, más intenso. También hubo un cambio en su patrón de gastos, retiradas de efectivo de cajeros automáticos en barrios que ella normalmente no frecuentaba. Para un hombre acostumbrado a leer la tensión en las vigas de un edificio, estos eran síntomas de una fatiga estructural que no podía ignorar. En lugar de confrontarla de inmediato con sospechas infundadas que ella podría desestimar fácilmente, Julián decidió aplicar la misma metodología que usaba en sus inspecciones de obra. Contrató a Mateo, un investigador privado especializado en casos de alto perfil, conocido por su discreción absoluta y su capacidad para obtener pruebas irrefutables. Julián no quería simples sospechas,
Quería datos, coordenadas, registros y material visual. Mientras continuaba interpretando el papel del marido devoto, asistiendo a óperas y cenas de gala con Elena del brazo, Mateo comenzó a desgranar la doble vida de la mujer. El investigador cruzó datos de torres de telefonía, registros de GPS del vehículo de Elena y grabaciones de cámaras de seguridad. Julián recibía informes semanales en una oficina privada que Elena nunca visitaba, analizando la información con una calma gélida que ocultaba el volcán de furia que empezaba a hervir en su interior. Las pruebas fueron demoledoras. Elena no solo estaba teniendo una aventura, sino que lo hacía de una manera sistemática y humillante. El hombre en cuestión era un fotógrafo de moda de dudosa reputación, un tal Marcos, más joven y con una vida financiada, indirectamente, por el propio dinero de Julián. Pero el golpe más duro no fue la infidelidad física en sí, sino el descubrimiento de la implicación de Valeria Santoro. Valeria era la mejor amiga de Elena, la mujer que se sentaba a la mesa de Julián cada Navidad, la que había sido testigo de su boda. Los informes de Mateo revelaron que Valeria no solo conocía el engaño, sino que actuaba como la facilitadora logística. Prestaba su apartamento para los encuentros, creaba coartadas falsas y se burlaba de Julián en mensajes de texto que Mateo logró interceptar. Elena y Valeria compartían chistes sobre la ceguera del arquitecto, regocijándose en su capacidad para engañar a un hombre que se creía tan inteligente. Ver esos mensajes impresos, donde Elena lo llamaba el cajero automático con traje, transformó el dolor de Julián en un propósito calculador. Julián comenzó a operar con una precisión metódica. No se trataba solo de un divorcio, se trataba de una ejecución técnica de las cláusulas del contrato prematrimonial. Siguiendo los consejos de su equipo legal, Julián esperó el momento exacto para que las pruebas fueran legalmente incontestables bajo la jurisdicción española, que a veces es compleja en términos de privacidad. Se aseguró de que cada encuentro de Elena con su amante fuera documentado en lugares públicos o en propiedades donde el derecho a la intimidad no invalidara las pruebas fotográficas. Paralelamente, comenzó a mover sus activos más líquidos hacia fideicomisos y estructuras legales que, aunque legales, complicarían cualquier intento de Elena por reclamar fondos durante la transición. No dejó nada al azar. Cada cena, cada beso de despedida y cada te quiero que Elena le dirigía durante esas semanas era un clavo más en el ataúd de su relación, mientras él mantenía una máscara de absoluta normalidad. La confrontación final tuvo lugar en su casa de campo en la Sierra de Guadarrama, un lugar que Elena amaba por su aislamiento y lujo. Julián la invitó a pasar un fin de semana a solas, supuestamente para reconectar. La noche del sábado, después de una cena preparada por un chef privado que Julián ya había despedido para el resto de la noche, el ambiente era pesado, cargado de una electricidad que Elena pareció notar por primera vez. Se sentaron frente a la chimenea con 2 copas de un vino tinto excepcionalmente caro. Julián la miró a los ojos, buscando algún rastro de la mujer de la que se había enamorado, pero solo encontró la sombra de una extraña. Sin decir una palabra, Julián sacó un sobre de cuero marrón que había estado oculto bajo la mesa auxiliar y lo deslizó suavemente sobre la superficie de madera noble. Elena abrió el sobre con una sonrisa curiosa que se desvaneció en un segundo, volviéndose una máscara de horror pálido. Dentro no había fotos eróticas vulgares, sino un dossier técnico. Capturas de pantalla de sus conversaciones con Valeria,
registros de los pagos que ella había hecho a Marcos usando tarjetas que Julián pagaba y fotos de alta resolución de sus encuentros en el apartamento de Valeria. Pero lo más devastador fue el último documento, una copia del acuerdo prematrimonial con las cláusulas de infidelidad resaltadas en rojo fosforescente. Julián no gritó, no hubo drama innecesario ni platos rotos. Su voz era un susurro gélido que cortaba el aire como un bisturí. Le explicó, punto por punto, cómo su comportamiento había activado cada mecanismo de defensa del contrato. Le informó de que sus cuentas bancarias conjuntas habían sido congeladas esa misma tarde y que sus pertenencias personales ya habían sido empacadas y enviadas a un almacén de custodia. Tienes exactamente 30 minutos para recoger lo que quepa en ese coche que yo te compré y que, por cierto, tendré que reclamar judicialmente la semana que viene, dijo Julián, mirando su reloj de pulsera. A partir de este momento, eres una extraña en mi propiedad. Elena intentó llorar, intentó recurrir al perdón, a los años compartidos, pero Julián la interrumpió con una frialdad absoluta. Le recordó las burlas sobre el cajero automático y la traición compartida con Valeria. La mención de los mensajes con su amiga dejó a Elena sin palabras. La magnitud de la vigilancia a la que había sido sometida la dejó paralizada. Julián se levantó, se sirvió un poco más de vino y se dirigió al ventanal, dándole la espalda, indicando que la conversación había terminado y que el tiempo corría. Elena salió de la casa bajo la lluvia fina de la sierra, llevando apenas una maleta de mano y la ropa que llevaba puesta. La humillación fue total cuando, al intentar arrancar el coche, se dio cuenta de que el servicio de seguridad de Julián ya estaba esperando en la puerta de la finca para escoltarla hasta la salida de la propiedad. Fue el fin de su vida de privilegios. En los días siguientes, el ajuste de cuentas se extendió al ámbito social. Julián, con una sutileza magistral, dejó que la verdad se filtrara en los círculos adecuados. No necesitó dar comunicados de prensa. Simplemente dejó de invitar a ciertas personas y permitió que los hechos hablaran por sí solos. Valeria Santoro se encontró de repente excluida de los eventos más exclusivos de Madrid, ya que nadie quería verse asociado con alguien que había ayudado a destruir un matrimonio tan respetado desde dentro. La reputación de Elena quedó reducida a cenizas. Sus amigos desaparecieron en cuanto el flujo de dinero y estatus se cortó. El proceso de divorcio fue rápido y brutalmente eficiente. Los abogados de Elena intentaron impugnar el acuerdo prematrimonial, alegando coacción o cláusulas abusivas, pero el equipo de Julián presentó pruebas de que ella había sido asesorada por sus propios abogados independientes en el momento de la firma. El juez, ante la montaña de pruebas de la conducta premeditada de Elena, mantuvo la validez del contrato. Elena se vio obligada a mudarse a un pequeño apartamento de alquiler en las afueras, lejos del lujo de la Milla de Oro, y a buscar un empleo por primera vez en años. La sentencia final fue un documento de 100 páginas que detallaba el desmantelamiento legal de todas sus pretensiones. Julián no buscaba venganza por odio, sino justicia por el respeto que él mismo se tenía. Para él, Elena se había convertido en un error de cálculo que debía ser corregido para mantener la integridad del resto de su vida. Meses después, Julián se encontraba en la terraza de su ático en Madrid, observando el horizonte de la ciudad que él ayudaba a construir. El silencio de la casa ya no era un vacío doloroso, sino una paz recuperada. Había recuperado las joyas de la familia, las propiedades estaban a su nombre exclusivo, y su nombre seguía siendo sinónimo de integridad y poder.
recibió la notificación de que el decreto final de divorcio había sido inscrito en el registro. En ese momento, sintió un peso levantarse de sus hombros. Había utilizado su intelecto y su previsión para protegerse de la destrucción total, y aunque el precio había sido la pérdida de una ilusión, el resultado era una libertad auténtica. Julián Varga volvió a su mesa de dibujo, cogió un lápiz y comenzó a trazar las líneas de un nuevo proyecto, sabiendo que, esta vez, los cimientos eran más sólidos que nunca porque habían sido probados por el fuego y habían resistido. Se sentía, por fin, libre de la estructura colapsada que una vez llamó hogar, listo para construir algo nuevo sobre el terreno despejado de su pasado.